las conclusiones de varias lecturas que estuve haciendo de distintos documentos para poder pensar en el contexto actual. El contexto actual, que es un contexto muy desafiante para el agro. O sea, no estamos en una situación, si se quiere, normal o fácil. Yo creo que ustedes, cuando se entran a ver los números de la campaña, entienden lo que les estoy diciendo. O sea, no me imagino que les estoy hablando de algo que les sea ajeno. Entonces, un poco la idea es charlar juntos para entender qué pasó en el último tiempo y para entender cómo eso va modificando la forma en la cual nosotros miramos y pensamos la empresa agropecuaria. Algo para poner una puesta en común. Van a ver que por ahí en algunas slides hay muchos números. Los números no son tan importantes. Lo importante es entender la tendencia y que estén siguiendo la narrativa que yo les doy. Si tienen alguna duda me preguntan siempre, porque por ello es muy rápido. Pero básicamente, cuando uno prende la tele, se encuentra muchas veces con políticos o algún otro economista que le dice: no, Argentina es distinta a los otros países, ¿no? Y yo estoy muy peleado con esa idea de que nosotros somos especiales. Argentina es una economía, como todas las otras, que responde a las reglas económicas a las cuales responden todos los agentes del mundo. Es más, Trump hizo hace 3 semanas peronismo, dijo: vamos a cerrar la economía norteamericana. Y Apple, una de las corporaciones más valiosas del mundo, agarró y hizo lo que cualquier empresario argentino: fletó 3 aviones, lo llenó de iPhone en China y lo mandó rápido a Estados Unidos porque se venían los aranceles. Entonces, vos a cualquier persona le das incentivos argentinos y rápidamente se transforma en un argentino. No es que los argentinos somos raros y especiales, es un tema de incentivos. Ahora, hay 2 características que yo no diría que son exclusivas de Argentina, pero estoy seguro que son muy argentinas. La primera se las estoy mostrando acá. Esto es el Producto Bruto por habitante del país desde la década de 60 hasta 2022, medido en una moneda más o menos estable. ¿De acuerdo? Es una moneda índice, si se quiere, para simplificar, imagínense que son miles de dólares. ¿Ok? Entonces, en 1964, el PBI per cápita argentino era $9.000. $9.000 por habitante. El ingreso anual promedio de un argentino. ¿De acuerdo? Y una de las cosas más llamativas de la economía argentina son los famosos serruchos, que yo les marqué los serruchos muy grandes con verde y los serruchos más chiquititos solamente con la pelotita. Esta volatilidad, esta caída muy rápida, esta contracción de la riqueza por habitante que tiene Argentina, eso no les voy a decir que es solo de Argentina, pero es muy argentino. Hay pocas economías del mundo que tengan estos serruchos tan pronunciados. Normalmente las economías del mundo crecen un poco menos, pero no tienen los serruchos. ¿De acuerdo? Entonces, eso es muy argentino. La volatilidad en el crecimiento es muy argentino. Y algo que también es extremadamente argentino, y pasó acá, en esta década, si se quiere, el Rodrigazo, que tiene un nombre, que yo les digo Rodrigazo y todos más o menos saben, en los 70, antes de los milicos, hubo algo Rodrigazo, es chico comparado contra todo lo que ven pasar después. Pero fue muy impresionante el Rodrigazo, porque el Rodrigazo inaugura la costumbre de que la gente de a pie ahorre en dólares. Y ahí viene la segunda gran característica argentina, que es que se inicia la idea de la economía monetaria. Entonces uno de mis primeros laburos fue el estudio melconian, cuando Melco empieza a sonar como candidato a ministro de Economía de Patricia Bullrich. Me invitaron al estudio para hablarles de agro y nos pusimos a charlar de la economía monetaria, que era algo que yo ya tenía mis preconceptos, mis ideas, pero Carlos la tiene muy desarrollada. Y la economía monetaria es muy sencilla de entender. Pero cuando ustedes prenden la tele y hay una evaluación y dicen: no, porque la lata de atún sube de precio porque hay un componente importado en la lata de atún, ¿no? El atún es local, pero la lata de afuera, entonces como sube el tipo de cambio, sube el costo de la lata de atún.
de la lata, entonces sube el costo de la lata de atún. Bueno, eso es una sanata. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si yo cada vez que devalúo tengo un proceso de inflación generalizado, no quiere decir que hay un componente de, sí, acá hay algo, pero acá no, entonces ¿por qué todo sube? Bueno, porque nosotros ahorramos y medimos la rentabilidad de nuestros ahorros en dólares, pero transaccionamos todos los días en pesos. Eso quiere decir que estamos en una economía inmonetaria. Todas las economías del mundo son monetarias. De hecho, hubo una crisis muy reciente en Japón, hace 6-7 meses, porque hacían carry trade con el yen. Entonces no es que el carry trade es argentino. Lo que es argentino es que los que hacen carry trade en Japón con el yen son un grupito chiquito de financieros especializados, no sé qué. Lo que es muy argentino es que el 80% de los argentinos que tienen ahorro, que tienen plata, ellos hacen carry trade todo el tiempo. ¿Y qué es carry trade? En el fondo, es agarrar y comprarse un instrumento financiero. Eso es muy sofisticado. Ustedes lo que hacen todo el tiempo es agarran, tienen un canuto en dólares, desarman el canuto en dólares, lo ponen a hacer negocios en pesos, y no importa si después rearman los pesos en dólares o no. Lo que ustedes miden todo el tiempo es, che, en dólares, este negocio de pesos, ¿qué rentabilidad me dio? ¿Por qué? Porque ustedes saben que medir la rentabilidad en pesos de un negocio es al pedo. Si el peso hace todo el tiempo, no sabemos entonces si ganamos o no ganamos. Entonces ustedes cuando hablan de rentabilidad, che, ¿este negocio cuánto da? Da 10%. ¿10% que en dólares? Es obvio. Nadie se gasta, ni siquiera en explicarlo. Entonces, la volatilidad es muy argentina y el proceso exacerbado de volatilidad y de desprecio de nuestra moneda, que se inicia con el Rodrigazo, nos hace una economía bimonetaria a un nivel demasiado argentino. Entonces estamos todo el tiempo pensando en los negocios que hacemos y midiéndolos en dólares. En el agro no tengo ni que explicar eso. Entonces, este es un cuadro muy bueno de un economista que se llama Miguel Kigel, que agarra y... Ahí lo dije mal, componente. Digamos, hay 4 variables adentro de una crisis y una crisis puede tener uno o los 4. ¿Ok? ¿Por qué nos acordamos de la crisis del 2001? Que paradójicamente no tuvo inflación. Porque combinó la crisis cambiaria con la crisis bancaria con la crisis de deuda. Y como toda la economía estaba en contratos dolarizados, sufrimos un ajustazo ¿de qué? De actividad económica, porque había que renegociar todos los contratos en dólares que había. No me voy a detener mucho en eso, pero les quería mostrar el ejemplo de que la crisis del 2001 fue particularmente fuerte porque combinó todo y porque obligó a ajustar muy rápido las transacciones. Perdón, ¿combinó Sí. todo a qué nivel decís? ¿Bancario, ok? Bancario, estamos todos de acuerdo. Sí. Cambiario, estamos todos de acuerdo. Sí. Reventó la Sí. convertibilidad, salimos de 1 a 3 en Sí. cuestión de meses. Sí. Deuda, declaramos el default de la deuda pública y automáticamente todos los privados declararon default. Pues, es famosa la deuda pública en default. Sí. ¿Por qué? Porque hizo mucho ruido y qué sé yo. Pero las deudas privadas también se declararon default. Por eso hubo que hacer una especificación asimétrica, porque nadie quería pagar la deuda. ¿Por qué? Porque todas las deudas estaban nominadas en dólares. Si las pagábamos al 3-1, quebraba toda la economía. De golpe, todas las empresas argentinas eran de los bancos, si hacíamos eso. Entonces, esto es sin juicio de valor. Después, cómo se resolvió es otra historia, ¿no? Pero yo les cuento que el problema era ese. ¿Ok? Y esto sirve para entender lo anterior es el producto de cómo se combinan estas 4 cosas. Estos son los sospechosos de siempre. ¿Quieren entender si estamos al borde de una crisis en Argentina o no? No me tienen que escuchar a mí. Tienen que agarrar su experiencia, mirar las 4 estrellitas y entender a cuántas les hicimos tic. ¿Ok? Entonces, una crisis muy pesada combina los 4 elementos. Los 2 externos,
y los dos internos. Repasemos la situación de Argentina hoy. ¿Hay problemas con la deuda pública? Y acá no miramos el stock. ¿Vieron cuando le dicen la deuda sobre el PBI es tanto porcentaje? Eso en general es irrelevante. En Argentina es particularmente irrelevante. ¿Por qué? Porque hasta en la crisis del 2001 el porcentaje de deuda sobre el PBI era bajito. Lo que asusta en Argentina no es el stock de la deuda, es el ritmo. A Macri no lo mata el total de deuda que el tipo tiene. A Macri lo mata el ritmo al que crecía la deuda. Crecía muy rápido. Entonces, ¿qué decían los mercados? No, si el tipo sigue endeudándose así por un tercer año, esto se vuelve insostenible. Entonces, hoy, ¿cómo estamos con el tema de la deuda pública? ¿Alguien sabe? No. Bueno, no saben porque no salen los diarios. Y no salen los diarios porque no es noticia. Y no es noticia porque no aumenta. Entonces, de deuda pública estaremos bien. Déficit fiscal. ¿Hay déficit fiscal o hay superávit? ¿De qué declama el gobierno todo el tiempo? Bueno, entonces ahí estamos bien. El contexto internacional, ¿cómo está hoy? Está raro. Está raro. Trump mete un tweet, las bolsas caen 20%, Trump mete otro tweet, las bolsas suben 20%. ¿Qué es lo importante del contexto internacional para un país como Argentina? El precio de la soja. ¿Cómo está el precio de la soja hoy? Mazo. No es bueno, no es malísimo. Está entre normal y malo, digamos, ¿no? Más malo que normal. Pero no está choto. Acá está choto porque ¿qué tenemos que no tienen en Brasil? Bueno, ya sabemos que tenemos y que ellos no tienen, ¿no? Ahora, de atraso cambiario, ¿cómo venimos? No, bien, supuestamente. ¿Bien? No. Mirá. Bueno, bien. Caputo dice que estamos bien. Estamos Bueno. mejor, no sé si bien. Estamos ¿En mejor. cuántas series los aliens aterrizan en Buenos Aires y en cuántas series los aliens aterrizan en New York? Ahora se estrenó la primera donde los aliens viajan acá, ¿no? Ahora, en general, los aliens cuando vengan van a venir al Central Park. ¿Ok? Bueno, si tomarse un café en Buenos Aires está más caro que en el Central Park, duda. Ese es el termómetro. No hay que hacer cuentas raras, complicadas. Sí, obviamente, los economistas medimos el tipo de cambio real, hacemos un montón de cuentitas muy locas, nos fijamos cuánto está el salario promedio acá versus cuánto está allá, ¿no? Y hay una discusión ahora, el salario promedio argentino, el medido en dólares, ¿qué es? ¿$400 de masa? No. $1.000 de no me acuerdo quién, $1.500 de lo que dice el gobierno que debería ser, o $2.000 mensuales, que es lo que dice que el gobierno dice ahora, mediante algunos economistas, que es lo que debería ser. Bueno, toda una discusión rara, muchas dimes y diretes. La posta es un café. ¿Cuánto cuesta en Buenos Aires? ¿Cuánto cuesta en New York? Cuando nosotros contamos un tercio o un 10% de lo que cuesta en New York, te pasaste de rosca, está devaluado. Punto. Cuando vos costás lo mismo que en New York o más caro que en New York, tenés un problema. ¿Ok? Entonces, yo lo que les diría es, la situación hoy no es tan grave porque el único problema muy claro que tenemos es tan solamente una de las 4 estrellitas. Argentina entra en crisis cuando en una de las 4 estrellitas estamos totalmente pasados de rosca o cuando empiezan a sonar alarmas en todas las otras estrellitas. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, acá hay una salvedad que es muy importante. El presidente no tiene gobernadores, no tiene senadores y apenas tiene un par de diputados. ¿Ok? Entonces, una parte muy importante de todo esto, de la cual yo no hablo porque entiendo relativamente poco, es el apoyo político que tiene un gobierno para mantener estable la situación. ¿Ok? Lo único que les voy a decir es que el gobierno se apoya en 2 premisas claves. Hay un consenso social generalizado que yo les pregunto a ustedes, ¿quién va a ser el presidente electo en 2027? Lo más probablemente es que ustedes hoy ya me digan, lo más probable es que sea Milei. Y yo voy, le pregunto a los periodistas, a los políticos, a los empresarios, todos me dicen lo más probable es que sea Milei. Eso es muy importante. La zanahoria de que el tipo va a reelegir ordena a todos los actores atrás muy rápido. El otro tema, que no es tan importante como lo anterior es importantísimo, esto es de segundo orden,
es la amenaza de Milei, que es, si a mí me va mal, vuelven los cucas y rompen todo. Entonces, ¿por qué no hay tractorazos? ¿Por qué todos ustedes están a borde de la quiebra y no hay tractorazos? Porque ustedes saben que si le hacen un tractorazo a este gobierno, por ahí este gobierno se cae y por ahí que suece, Kicillof. Entonces, bueno, claro, entonces todos se agarran la cabeza y dicen, no, mejor dejemos el tractor en el galpón, ¿no? Por favor. Entonces, esto es lo único que voy a decir de política en casi toda la charla. Entonces, ese factor, el factor hoy los compenso a todos de que yo voy a reelegir, es un factor ordenador que permite que haya atraso cambiario, que permite que el déficit fiscal esté mantenido a raya sin tener conflicto social, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente, seguirá el test electoral, vamos a ver qué pasa. Ahora bien, cada vez que había una de esas, acá por eso digo los números no importan, el piso de cuántos pobres tiene Argentina es cada vez más alto. ¿Ok? Esta es una serie larga, empieza en el 70 y algo, llega hasta 2019. Nosotros empezamos en el 70 y algo con 6% de pobres y en el 2001 llegamos a 60% de pobres. En realidad en el 2002. O sea, no fue la crisis del 2001 la que nos metió 60 de pobres, sino fue la forma en la que resolvimos la crisis del 2001 la que nos metió 60 de pobres. Esto no es un detalle menor. ¿Ok? ¿Qué pasó? Bueno, hay un país antes de los 70 y un país después de los 70. El Rodrigazo es clave. El Rodrigazo nos monetiza en dólares mucho. Y después hay otro país después del 2001. O sea, ustedes todo mi público acá, conocen ese país antes del 2001. Pero ustedes agarran un chico nacido en el 95 y le cuentan cosas del país de antes del 2001 y no le van a poder creer que era así. Ni hablar si agarran un chico que nació en el 2010 y que hoy tiene 15 años y le empiezan a hablar de la Argentina de los 90. Es otro país, no existe ese país. Cambió el país radicalmente cuando la pobreza saltó al 60%. La pobreza fue bajando. ¿Saben por qué baja la pobreza? Porque baja la inflación. ¿Baja la inflación? ¿Por qué? La inflación en el 2002 fue 40%, la inflación en el 2003, ¿saben de cuánto fue? 6%. El tipo de cambio en el 2002 saltó de 1 a 3. ¿No? Entonces no está escrito en piedra que cada vez que el tipo de cambio se mueve, igualmente se mueve la inflación. ¿Ok? Pero bueno, ¿qué es lo que disminuyó la pobreza? Por sobre todas las cosas... ¿Qué? El índice que la mide. No, por sobre todas las cosas, lo que bajó, lo que hizo que bajara la pobreza mucho en esos años, que son pocos, son del 2002 al 2008, fue el crecimiento económico. El crecimiento económico. Veníamos de 3 años que no había crecimiento económico, empieza el crecimiento económico mucho, muy fuerte, en muy poco tiempo, la pobreza empieza a bajar. Ahora, había una forma de acelerar la disminución de la pobreza. ¿Cuál fue? Bueno, básicamente... el cuadro empeora, ¿no? Hoy ya estamos con un piso de pobreza muy difícil de romper del 30 y pico %. ¿Ok? Ese es el piso. Hay momentos donde tenemos 45 y hay momentos donde tenemos 30. Pero estable estamos en 35% de pobres. Esto es una serie muy larga de cuánto representa el gasto del Estado en el PBI total. ¿Ok? Entonces, históricamente, nosotros estamos en algo muy parecido al 20 algo %. ¿Qué pasa después del 2001? Empieza a crecer. Y en el 2008 nos vienen a cobrar las retenciones de la 125 porque crece 12 puntos el PBI. O sea, crece en un tercio, el gasto del Estado. Y ahí es donde vuelve a cambiar fundamentalmente la Argentina. Porque una cosa es la Argentina con un Estado del 22% y otra cosa es la Argentina con un Estado de un 43, 45, 47%. Cambia la Argentina.
¿En qué se gasta la plata? ¿Alguien sabe? Subsidio. No. No, en bancar ese Estado. Sí, pero el Estado en qué la gasta. En afanarse la No. en pagar sueldo. Ya, Sí, sí, duplica el Estado. poco interés. 40 centavos de cada peso que gasta el Estado son los jubilados. Teníamos, me mata la mesa, teníamos 3 millones de jubilados. No, me gusta, soy fan del dedo. Teníamos, no voy a hacer ningún chiste. Después, más tarde, cuando se empiecen a dormir, cuando lo vea cabeceando, digo malas palabras y eso, pero ahora no, por ahora no. Entonces, ¿qué tenemos? 3 millones de jubilados y en el lapso de poquitos años pasamos a tener 6 millones de jubilados. De 3 a 6. Y después llegamos a 8 o 7 y medio. ¿Ok? Todos los sistemas de jubilación del mundo, o casi todos en realidad, perdón, los europeos, para simplificar. ¿Ustedes cómo creen que funcionan las jubilaciones? Por los tipos que laburan, aportan para los tipos que ya no laburan, ¿no? Perfecto. ¿Ok? Todos los laburantes en blanco del sistema ponen un porcentaje de su sueldo a un pozo y de ese pozo sale la plata para los pasivos. ¿De acuerdo? Ahora bien, si yo tenía 3 millones de pasivos y de golpe metí 3 millones más, rompí el sistema. Todos los sistemas del mundo funcionan con 2,5 activos por pasivo. El nuestro funciona con 1,1 activo por pasivo. Cagamos, ya está. Entonces el sistema para funcionar, ¿qué hace? Le chupa recursos a otros impuestos. No alcanza con los impuestos al trabajo para financiar el régimen de jubilaciones. ¿Cuál es el segundo rubro más importante del gasto del Estado Nacional? Acá vieron que está dividido en tres, ¿no? Está nación, provincia, municipio, ¿no? ¿Cuál es el segundo rubro? Se lo digo yo. ¿Vieron que ustedes pagan un montón de luz, gas? Bueno, yo no pago nada. No pago nada. Durante toda esta década, yo pagaba $2, $3, $4 de luz. Ustedes pagaban 100 o 80. Yo pagaba 3. ¿Ok? Eso llegó a costar 3 puntos de PBI. ¿Qué, los subsidios? Los subsidios al conurbano. A ustedes no, al conurbano. Cabo y conurbano. Cada conurbano. ¿De acuerdo? Después empezó a crecer otro rubro de gasto estatal muy importante, que fueron las empresas controladas por el Estado. ¿Ok? Pero todo eso se gastaba, no es que, obviamente que cuando gastas mucho, la oportunidad de robar, hay un costado oscuro a todo esto. Cuando uno gasta mucho, la oportunidad de robar también es mucha, ¿no? Pero todo eso era gasto corriente, real. Y obviamente ustedes dicen empleados, ¿por qué? Porque ustedes lo que vieron fue esto. La provincia y el municipio. ¿Ok? Entonces dicen, no, está lleno de empleados el Estado. Sí, el Estado provincial. El nacional no. El nacional lo que hace es pagar jubilaciones, pagar subsidios, pagar las empresas estatales, públicas, aerolíneas, trenes argentinos, yacimientos carboníferos Río Cuarto, que no saca yacimiento, no hay carbón, digo, o sea, no sé para qué le pagan. Ustedes lo que dicen es, ¿por qué dicen esto? ¿Por qué dicen el verde clarito ustedes? Bueno, porque hay provincias sanas, como la provincia de Buenos Aires, donde el empleo estatal es solamente 1/3 del empleo total, pero después hay provincias enfermas, como Formosa, Chaco, Salta, Jujuy, o sea, 14 otras, donde el empleo estatal es mayor que el empleo privado. Y en Salta, Formosa, Chaco, Jujuy, etc., la proporción es 2-1, o sea, 2 empleados estatales, 1 empleado del sector privado. Y encima ese empleado del sector privado vive de lo que consumen los 2 estatales. Si llegan a echar los estatales, cierra el kiosco, se acabó el negocio privado. Que no era mucho. Entonces, este es un dilema que en muchos sentidos es sencillo, porque
nada, ¿por qué tenemos que subsidiar aerolíneas argentinas? Todo, qué sé yo. Pero se pone picante cuando vamos al principal rubro de gasto estatal, que es los jubilados. ¿Ok? Y es difícil de achicar ese gasto, porque primero porque es un derecho adquirido, etcétera, etcétera, pero después por una razón sencillamente económica. Yo agarro, hago percha las jubilaciones de 3 millones de jubilados, que en general son muy pobres, y automáticamente el señor jubilado pasa una carga para la familia, con lo cual no solamente estoy metiendo a una persona abajo de la línea de pobreza, estoy metiendo a las otras 4, porque tienen que compartir su ingreso con ese otro que ya no tiene más ingreso. Sí, aparte de eso, sumarle que ese sistema fue creado con una expectativa de vida del jubilado muy inferior a la actual. Pasa que es un problema, si querés, que tienen todo el mundo. todos los sistemas de jubilación. Nosotros exacerbamos ese problema muchísimo. Esto lo escribí para una presentación en noviembre de 2019. Pre-pandemia. Otro mundo. Argentina es su laberinto. ¿Por qué? Porque el problema acá, todos hablan de inflación porque es fácil, pero el problema acá es que desde 2011 el país no crece. Entonces, es verdad que tenemos un problema con la inflación, pero nuestro verdadero problema es el crecimiento. ¿Y por qué tenemos un problema de crecimiento? Porque las sucesivas crisis generaron un mercado interno cada vez más raquítico. ¿Ok? Atendido por un Estado cada vez más grande. Cuando nosotros exportamos, me gusta mucho el ejemplo de la leche, cuando nosotros exportamos productos lácteos, no importa solamente la competitividad del tambo, importa la competitividad de la ruta. Yo hoy vine en un Cóndor Estrella igual al que chocó ayer, nada más que yo no viajo ni de madrugada ni de noche porque estoy loco, y tampoco vine en el Cóndor Estrella, había 10 personas arriba del bondi, las 10 estaban sentadas arriba, adelante. Nada, bueno, qué sé yo. Si la gente quiere morir también es otro tema, ¿no? Pero bueno, entonces, la leche sale del tambo, entra a un camino rural de ripio o tierra, ¿de acuerdo? Va a una ruta que está toda hecha pelota provincial. Llega a la usina donde están los flacos de Atilra diciendo más plata, más plata, más plata. Llega al puerto que está todo coimeado, es un quilombo. Si quieren les cuento historia del puerto de Quequén, me imagino que ustedes ya la saben. Nada. La leche cruda podrá ser recontra competitiva, pero entre las rutas, los impuestos, los gremios, el producto lácteo no se lo encajamos a nadie. Porque la gente dice, che, me compro un lácteo de Nueva Zelanda, que sale la mitad. Entonces, el problema que tenemos es que achicamos nuestro mercado interno, muchísimo, muchísimo, y generamos un Estado muy pesado para hacer el sistema competitivo para ganarnos mercados externos. Entonces, el dilema es que no crecemos porque no tenemos a quién carajo venderle las garchas improductivas que hacemos acá. Salvo la soja, Volviendo a los semáforos de si estamos en peligro o no. Cuando Argentina no puede exportar carne y vino, y hoy no podemos exportar carne y vino porque están muy caros los que nosotros producimos, alarma. Tipo de cambio raro. Si Argentina no puede exportar carne y vino, raro. Ya cuando no podamos exportar transmisiones de fútbol y soja, chao, cerremos el país porque no podemos venderle nada a nadie. Entonces, el desafío acá es retomar la senda del crecimiento. Tenemos que salir de la trampa fiscal. Hay que controlar el gasto que es controlable. ¿Qué está haciendo Milei? Intentando controlar el gasto que es controlable. Hay que reducir los subsidios. ¿Qué hizo Milei? Hasta donde fue electoralmente posible, redujo mucho los subsidios. Esto lo tenemos que combinar con crecimiento económico. ¿Qué estás viendo ahora? Crecimiento económico. Muy dispar, muy regular. A algunos lugares llega, a otros no. Estoy casi seguro que Tandil la está pasando mal. Hay otras partes del país que la están pasando bien. Tandil seguro no. Y hay que cerrar el déficit de las empresas públicas.
cosa que también el gobierno actual está haciendo. Competitividad y balanza comercial. Tenemos que encontrar un tipo de cambio real sostenible. No es el caso hoy, para mí es el talón de Aquiles del gobierno. Hay que favorizar las actividades económicas con proyección internacional, el gobierno lo está haciendo, vaca muerta, minería, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay que habilitar oportunidades de inversión a sectores que le agregan competitividad a todo el sistema, energía y transporte. ¿De acuerdo? Eso el gobierno no lo está haciendo porque una parte esencial del superávit que tenemos es el frenazo a la obra pública. ¿De acuerdo? ¿Por qué tenemos que retomar la senda del crecimiento? Porque tenemos que incrementar los puestos de trabajo sostenibles en lo económico, en lo social y en lo medioambiental. ¿Qué es un puesto de trabajo sostenible en lo económico? Básicamente uno que no necesita de protecciones o de subsidios para estar. Por ejemplo, los puestos de trabajo en Tierra del Fuego, que ahora están en las noticias porque les sacaban el... no son sostenibles de lo económico. ¿Por qué? Porque necesitan que todos nosotros pagamos el más caro para que ellos puedan existir. Entonces, de lo económico no son sostenibles. El problema, por ejemplo, el narcotráfico no es sostenible de lo social. ¿Por qué? Porque mata a la población donde está. Y hay determinadas actividades económicas que si no cuidan lo medioambiental y depredan los recursos naturales, no son sostenibles de lo medioambiental. ¿Y por qué tenemos que hacer todo eso? Porque es imperativo reducir la pobreza. ¿Y por qué nos importaría a nosotros, que no somos pobres, reducir la pobreza? Por una razón muy sencilla. La democracia funciona cuando el ingreso promedio de los habitantes es parecido. Cuando el ingreso promedio de los habitantes no empieza a ser parecido, la democracia no muestra su mejor luz. Y ahora ustedes me dirán, bueno, pero China crece y no es democrático. La democracia a mí en el fondo me chupa un huevo, podrían decirme ustedes. Y yo les digo, no, la democracia no te importa, porque si vos querés rutas buenas para no matarte en la ruta, necesitas un sistema democrático competitivo. Y un sistema democrático competitivo es un sistema democrático donde el que gobierna no necesariamente tiene que perder las elecciones, pero tiene que tener el miedo de que las puede perder. Entonces, si tiene miedo de que puede perder las elecciones, agarra la plata y hace rutas. Entonces no te matás en la ruta. En cambio, si no tenés una democracia competitiva, agarra la plata y se la chorea. Y te matás en la ruta. Entonces, vos querés que haya más democracia porque no te querés matar en la ruta. Así de sencillo. Y para que haya más democracia, necesitas reducir la pobreza. Ustedes viven en una provincia donde hay bastante democracia comparado contra las otras provincias de Argentina. Vivan en Salta, vivan en Formosa, van a ver lo que es vivir sin democracia. No es que no te arreglan la ruta, si quieren te roban tu negocio los políticos en Formosa. Vienen, llegan, te chorean tu negocio. Y se acabó. Entonces por eso es importante que haya competencia electoral. Muy bien, entonces, la volatilidad es mala porque con el tiempo la volatilidad va moldeándonos el bocho. Para tener comportamientos que son lógicos desde lo individual y en el corto plazo, pero son ilógicos como sociedad y en el largo plazo. Entonces, la volatilidad tiene un problema que es que retroalimenta el círculo vicioso de pobreza. Entonces vamos a analizar por qué hace eso la volatilidad. En el mundo, las compañías compiten. ¿Cómo compiten? Básicamente invirtiendo. Todos los años las compañías saben que si no invierten, invierten de al lado, y si el de al lado invierte y ellos no, el de al lado se los coge. Punto. Entonces es muy importante invertir. Claro, porque ahí se van a dormir algunos, entonces cada tanto hay que decir alguna mala palabra. Pues ya estamos cerca de las 8, que es el horario límite de concentración. Entonces, la competencia es muy importante. Porque la competencia, la sensación de que tenés que competir es muy importante porque eso hace que las compañías reinviertan para dar productos cada vez más baratos y cada vez de mayor calidad. En Argentina pasa algo bastante raro, que es que la opción
desencillar hasta que aclare tiene mucho valor. En Japón, vos desencillás hasta que aclare, son Mitsubishi, pasó Toyota, invirtió, te ganó. Entonces no paga esperar. En Argentina, che, pará, porque por ahí Milei no gana las elecciones, entonces hay una devaluación, entonces si yo invierto, ¿a qué valor recupero la plata? Frenemos un poco todo y veamos qué pasa hasta después de las elecciones. El problema es que si estás todo el tiempo desencillando hasta que aclare, Claro. ¿a quién le vendés lácteos? Hay una cosa que es el ciclo y otra cosa que es la tendencia. ¿Ok? La tendencia es de largo, el ciclo es de corto. Si vos estás todo el tiempo rebotando, no tenés claro cuándo estás en una tendencia positiva, cuándo estás en una tendencia negativa, o cuándo estás en la fase ascendente del ciclo o en la fase descendente del ciclo. No podés leer la economía de una manera correcta. Y eso te genera un problema. El problema de los optimistas es que ven el ciclo ascendente y creen que está en una tendencia ascendente. Entonces, ¿qué hacen? Invierten. Para invertir se endeudan. Pero después, cuando cae la economía, la facturación no es la suficiente para poder pagar sus deudas. Entonces tiene una compañía sobreinvertida y sobreendeudada. Porque prepararon una compañía para un mercado que no es tal. Después está el problema de los pesimistas, que ven la tendencia creciente, pero dicen solamente estamos en la fase positiva del ciclo. Yo no invierto, porque va a venir la fase negativa. Entonces, ¿qué pasa? Están permanentemente subinvertidos. No pueden competir. La volatilidad también fomenta el nacimiento de lo que yo llamo empresas mutantes. ¿Qué es una empresa mutante? Bueno, es muy sencillo. Una compañía que tiene campos, concesiones de rutas, un diario y un supermercado. Ustedes seguro que conocen grupos económicos así, no tengo dudas, porque los hay. No es un ejemplo cualquiera. Entonces, ¿por qué ese tipo es un buen productor agropecuario? ¿Es un buen supermercadista? ¿Es un buen gestor de diarios? ¿Es un buen contratista de rutas? No, hace todo mal. Porque no tiene foco, porque no tiene core business. Ahora, como el contexto cambia todo el tiempo, él tiene los pies en todas las palanganas y en alguna palangana gana. Pierde un poco en otras, pero en las otras gana. Ahora, ¿qué pasa? Si todas las compañías funcionan así, ninguna compañía es profundamente competitiva. O ningún supermercado está al palo, ningún contratista hace bien las cosas, ningún campo está bien administrado, porque tiene los ojos en 4 operaciones que no tienen nada que ver la una con la otra, no son sinérgicas. Lo otro que pasa también es que si ella hace cajas de cartón para bombones y yo hago bombones y todos los meses le compro a ella la caja de cartón de los bombones y todo el tiempo, todos los meses nos tenemos que volver a sentar a discutir las condiciones del contrato porque devaluamos, hay inflación, me cerraron la importación de la tinta del cartón, pum, yo un día me vuelvo loco, la miro y le digo, che, discúlpame, la fábrica de cartones, ¿cuánto cuesta? Y ella me dice 100. Bueno, me la compro. Y no negocio más con vos. Entonces, ¿qué hago? Me verticalizo. ¿Ok? Entonces no negocio más contrato, no me transfiere más su incertidumbre a mí, yo no tengo más problema. Ahora, ella también hace bombones. Y ahora, ¿a quién le compra la caja de cartón? A papá. Entonces, tengo empresas que no hacen nada bien y después empresas forzadas a integrarse verticalmente que hacen menos competitiva la economía porque está lleno de competidores de ellos que ahora dependen también de sus insumos. Ejemplo que no es adrede. En cualquier momento la misma fábrica de bombones va a comprar la caña de azúcar y ella va a tener que comprar el cartón y el azúcar a mí. Bueno, eso va a ser un problemón ya. Por último, esto es del lado de las actividades del activo. Después desde el pasivo, ¿cómo se financian todas estas operaciones? ¿Ok? Bueno, en Argentina se financian mal. Acá hay una cuenta que todos los argentinos deberían repetir de memoria, pero lamentablemente no hay mucha educación financiera, que es
Hay dos capitales importantes a la hora de hacer negocios. Un capital es el que todos estamos más familiarizados, que es el que puedo tocar. Ese capital fijo. Entonces llego a una distribuidora de insumos y veo un silo, una oficina, unas chatas, ¿cómo se llama? La máquina para hacer el tratamiento de las semillas, ¿no? Veo todas esas cosas, todo eso es capital fijo, que es el que más acostumbrado estamos a ver, pues lo tocamos. Entonces, lo miramos a Moreno y le decimos, che, ¿cuánto tenés invertido? Y el tipo agarra y suma, silo, pum. Bueno, mentira. Esa es una partecita de lo que está invertido. Hay una parte mucho más importante, que es el capital de trabajo. ¿Y qué carajo es el capital de trabajo? Bueno, muy fácil. Son las cuentas a cobrar, o sea, la deuda que mis clientes tienen conmigo y mis inventarios. ¿Ok? Por sobre todas las cosas. Más vendo, más negocios hago, más capital de trabajo consume mi empresa. ¿Estamos todos de acuerdo con lo que estoy diciendo? Bueno, entonces, lo que pasa típicamente en el mundo es que como hay mercados financieros muy grandes, si yo quiero hacer una inversión en capital fijo, que la voy consumiendo de a poquito todos los años, ¿qué hay? Hay un financista que me presta el capital, el cual yo devuelvo un poquito todos los años, entonces están empalmados los flujos. Yo consumo lo mismo que devuelvo a lo largo del tiempo. Como en Argentina no hay mercado financiero profundo, yo me financio con mi capital, que ¿qué es? El capital del trabajo. Entonces yo para poder hacer la planta de silo tengo que vender menos insumos. Es una locura en la que estamos básicamente encerrados. ¿Por qué? Porque no solamente nos han depreciado la moneda, sino que además en muchas ocasiones nos han directamente robado los ahorros que estaban en los bancos. Lambonex, Rodrigazo, el Corralito. Entonces, ¿en qué invierten los argentinos cuando ven un mango? En ladrillos. Que no me lo van a robar a ladrillo, ¿no? Ahora, ¿cuál es la inversión de la economía más conservadora? Que menor productividad la economía le da, bla, 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 bla. Ladrillo. Entonces estamos todos llenos de casa, que lo usamos de ahorro, el departamento en Buenos Aires, porque la nena va a ir a estudiar, entonces total lo compramos y ahí está, y qué sé yo, pagándonos un pedorrísimo 3% de retorno anual. ¿Para qué? Entonces, como no hay mercado que coloque el ahorro de la sociedad en las empresas que producen, las empresas se financian con su propio capital. Entonces, todo eso genera un círculo de pobreza porque se invierte menos, se crece menos, se es menos productivo, entonces se vuelve a invertir menos. No es una casualidad el quilombo en el que estamos metidos. Finalmente, en general, estamos en un mundo loco donde las empresas no quieren vender. Y es racional no querer vender. ¿Qué hicieron ustedes en diciembre de 2023? ¿Vendían o no vendían? Para todo. Para todo. Bueno, yo llego a ir a cualquier país del mundo y digo, no, en Argentina cada 4 o 5 años las empresas agarran y no venden. ¿Cómo que no venden? No, no venden. No venden y no cobran. No venden, no cobran, no hacen nada y empiezan a apilar inventarios. ¿Sabes por qué hizo famosa Toyota en el mundo? Just in time. Produzco sin inventario. Llega ella, quiero un auto, le veo. Pero no tengo. ¿Por qué? Porque tener inventarios es tener más capital de trabajo metido en el negocio. A iguales ventas, mayor capital, menor tasa de retorno. Entonces, ¿qué quieren hacer todas las compañías? Inventarios livianos. Cuentas a cobrar livianas. Bueno, ¿qué quiere hacer la compañía liviana? No, dame todos los inventarios del mundo. Ahora eso no funciona todo el tiempo. A eso no funciona todo el tiempo. ¿Qué le pasó a Espidagro, Red Surco, Logrobo y un montón más que no vamos a nombrar porque no son públicas, pero tienen número fino? ¿Qué hicieron? Hicieron
en la economía de la estabilización con la presión cambiaria lo mismo que venían haciendo en la economía acá. Y quebraron. Entonces, economía acá, manejo de caja e inventarios. ¿Qué quiere la economía acá? Yo quiero tener dólares en la economía acá. ¿Dólares dónde? En el bolsillo. Entonces venía el flaco de el Galicia y yo me ofrecía un préstamo, ni lo escuchaba, dámelo, dámelo. La inflación y la devaluación se van a comer. Vos me das ese préstamo y yo agarro toda esa pelota de pesos y me compro dólares o cosas que se parecen a dólares. ¿Cuántas? Todas las que pueda, no me importa nada. ¿Por qué? Porque va a venir la devaluación y yo voy a tener el tractor, la lata de glifo, los dólares y me voy a reír de Janeiro. ¿No lo entendieron? Se los explico con algo mucho más sencillo. Agarraban el resumen de la tarjeta, se compraban dólares de Blue, esperaban un mes, tenían que vender menos dólares de Blue para pagar la misma tarjeta. ¿Quedó claro? Si alguien no hizo eso durante toda la época acá, bueno, nada, viven en Narnia, no sé qué hicieron. Bueno, estabilización con la presión cambiaria, exactamente lo opuesto. Reitero, exactamente. Yo agarro el resumen de la tarjeta. Ahora, no lo pago, espero un mes y necesito más dólares y además tengo que pagar más dólares de intereses. ¡Quebré! Es exactamente lo opuesto a lo que hay que hacer. Nada de liquidez en dólares. Nada. Yo no tengo que tener dólares en esta época. Si le creo al gobierno, si las 4 estrellitas, y todo lo que estuvimos charlando. ¿Ok? Entonces, los dólares, ¿en qué tienen que estar? En el giro del negocio. Acá es donde, con la manera no te agarré a decir, no, nosotros financiamos a 18 meses, no a 6. Entonces me como mercado. ¿Por qué? Porque no tengo dólares en el bolsillo, los tengo en el giro del capital. Nada de inventarios. Acá Just in Time, Toyota, como funciona el mundo básicamente. ¿Eh? Acá lo raro era eso, no esto. Esto es el mundo, eso es la rareza. ¿Ok? Pasa que veo acá y salvo un par, todos los otros, toda su vida profesional fue con retenciones y alta inflación. Cambió. El juego cambió. Presidente. El 5, todo ese, el video ese, el juego cambió. Acá no hay alta inflación, maxi devaluación. Es otro juego este. Las retenciones sí quedan porque bueno, papá Estado tiene que pagar cosas. Gestión de la deuda. Antes, tomar toda la posible. Acá, tomar estrictamente la necesaria y ni siquiera diría para ampliar capital de trabajo. Si yo tomo deuda, es porque es en un plan de deuda para ampliar mi capacidad productiva o para ser más productivo. ¿Ok? La deuda que se paga con eficiencia es la que tengo que tomar. Costos fijos, economía acá. Irrelevante. Vení, trabajá conmigo. ¿Cuánto querés? ¿4.000? Sí, a fin de año vas a cobrar 1.000. No es drama, vení. Costos fijos acá. Contamos todo. Todo. Ahora esto no es, la motosierra, vamos a romper todo. No. Eso no es optimizar una operación. Eso es ser un bobo. En este contexto, que no es igual a la convertibilidad, pero es muy parecida, es clave la ampliación de escala para la dilución del costo fijo. El que agarra la motosierra y reduce escala va derecho a la quiebra, porque automáticamente el costo fijo por unidad producida, tonelada de soja, kilo de carne, lo que ustedes quieran, empieza a subir y se los traga. En una empresa muy grande, los costos fijos ya saben cuáles son. En un chacarero de 300 hectáreas, ¿cuál es el costo fijo? La familia, vivir. Entonces el tipo agarra y dice, no vamos a producir las 300 hectáreas porque todo esto es muy complicado, hay que achicarnos, hay que pasar la motosierra, vamos a producir 150 hectáreas. A fin de año se da vuelta, lo mira a los chicos y le dice, bueno, una sola comida por día y vamos a ver cómo hacemos.
eficiencia de la operación, en la economía acá, me chupo huevo. No importa nada. Lo que importa es que yo le pueda extraer pesos a la operación para pasarlos a dólares. Eso es lo único importante. Acá, la eficiencia es todo. Viene el pibe de los inoculantes, porque si vos le ponés $1, te da retorno 1,00005 dólares. Escuchalo, fíjate si es el inoculante verdadero, invertí. Porque vos necesitas aumentar la unidad producida para diluir el costo fijo. Si no escuchás al pibe de los inoculantes y te permite de ganar 10, 15, 20 kilos por hectárea, el boludo sos vos, no el de los inoculantes. Porque vas a necesitar esos 20 kilos por hectárea. Esos 20 kilos que en esta época no te importaban. Es más, no querías tener exposición de más pesos que podrían haber sido más dólares que vos ahorrabas. Es al revés. Entonces, esta no es una época donde hay que ser tacaños en la eficiencia de la compañía. ¿Quiénes son los que surfearon bien los 90? ¿Se acuerdan? ¿Quiénes son? Los nombres. Los Grobo, el Tejar, Romagnoli. ¿Y qué hacían? Crecían para diluir los costos fijos que tenían. Después, obviamente, muchos fracasan. ¿Por qué? Porque cuando creces muy rápido, perdés mecanismos de control y perdés muchísima eficiencia. Después hay muchos otros problemas más que lo podemos charlar. Soy bastante experto en el tema. Pero acá el tema es los que lograron pasar. Techín en los 90, ¿quebró o siguió siendo tubo? ¿Siguió? ¿Por qué? Porque aumentó la escala. Arcor, ¿quebró o siguió en los 90? Siguió. ¿Por qué? Porque invirtió y aumentó la escala. ¿Cómo financiás el aumento de escala? Vos estás hablando de debemos aumentar escala para ser más eficientes. Es inevitable desarmar el canuto y hacer una apuesta y creer que es inevitable. Y creer que el retorno en dólares va a cerrar porque no va a haber una maxi devaluación que destruya el valor de mi facturación medido en dólares. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vendemos? ¿Qué vendemos? ¿Pesos o dólares en el agro? Dólares. Bueno, a menos que vuelva el cepo y meta una brecha, entre comillas, el riesgo cambiario para nosotros es bajo. Es bajo. En Argentina seguro se lo llevaron preso, ¿no? Sí. Pero bueno, hoy por hoy se supone que la brecha no vuelve. Pasa que ya nos abrieron y nos cerraron el mercado de cambio muchas veces a esta generación, con lo cual vemos una vaca y lloramos. Ahora, el problema es que si este esquema dura 4 años y ustedes no maximizan la eficiencia de la operación, quiebran. Esto es muy sencillo, ¿eh? ¿Vieron? Hoy me lo recordaba un amigo por ahí, un tandilense que ustedes conocen, Rafa del Pech, y me junté a tomar un café. ¿Ustedes se acuerdan del discurso de Milei y una escuelita que se van desmayando los chicos que están al lado y el tipo sigue hablando? Bueno, si no, búsquenlo en YouTube, está. No se le mueve un pelo, ¿eh? No se le mueve un pelo, ¿eh? Las retenciones se las bajaron momentáneamente para que liquiden grano, no porque les importaba la rentabilidad del productor pampeano, ¿no? Para este ministro de Economía, no lo digo yo, lo dice el propio ministro, primero la macro. Cuestiones sectoriales. Nosotros estamos resolviendo la macro, ustedes en esta macro resuelven ustedes sus problemas. Entonces, obviamente que no es un paseo de rosas y no es nada asegurado, y el economista que venga acá a decirle no, esto no sé qué, esto va a ser siempre así o no sé qué, les está mintiendo adrede. Yo lo que les digo es, las reglas de juego son estas. Si esto continúa durante 4 años, los que no se adapten a estas reglas de juego quiebran. Si esto no continúa, bueno, es más parecido a lo que ustedes ya conocen. ¿Cómo me financio? Hay que desarmar el canuto. Si no lo tenés. Si no lo tenés, en algún momento se supone que la tasa de interés va a parecerse más a una normal. Por ahora no. Por ahora no. Por eso
este modelo, al igual que en los 90, fomenta la concentración del más grande. ¿Por qué logró Romagnoli y Tomás crecían? Porque consolidaban la operación, entonces, como consolidás operación, diluís los costos de tomar deuda. ¿Alguno de ustedes hace proteína animal? Chancho, pollo. No, están todos fundidos. Bueno, Otro ejemplo. ahí la clave es, tengo que dar una charla para un congreso de chancheros en Rosario en 2 meses. Ahí la clave es, se tienen que empezar a asociar, tienen que empezar a identificar los costos fijos que pueden compartir, por ejemplo la maternidad, ¿ok? Tienen que rápidamente moverse en un modelo de eficiencia tipo el de los polleros, pues si no, fueron en este esquema. Ojo, si hacen las cosas bien, ante Chile, ¿ustedes creen que les fue mal con el esquema 2? ¿Con el esquema 1? No, pero porque ya venían ajustadísimos del esquema 2. No es que el esquema 2 no sirve para el esquema 1, ¿eh? Aparte tiene un mercado protegido que te cobra. Bueno, hay mil cosas más. Arcor, Arcor, si querés, entre comillas, no. Bueno, Y funciona, está digamos. bien. Entonces, se supone que en algún momento el costo del capital tiene que empezar a bajar. De hecho, en dólares ya está relativamente bajo. Bueno, Bunge te financia el 5 o 6%. Entonces es un costo atractivo. Atractivo, si vos crees que no te van a cepizar de vuelta, no te van a meter cepo de vuelta, no es una deuda que debería incomodarte. De hecho, es al revés. El que te financia en pesos es el que te molesta a vos, porque vos no ajustás en pesos, vos ajustás al mercado internacional y ajustás a los dólares. ¿De acuerdo? Esto era para explicar lo que pasó hace 3 semanas. ¿Ok? Hace 3 semanas, ¿qué pasó? El gobierno asume con menos 11.000 millones de dólares de reservas. A mediados de mayo, ¿vieron que a mediados de mayo fue cuando empezó a derrumbarse el paralelo? ¿Por qué? Porque teníamos reservas positivas por primera vez en no sé cuántos años ya. ¿Ok? Pero después, justamente, se derrumba el paralelo, se empieza a hacer el tipo de cambio. ¿Qué le pasa? ¿Ok? Empiezan a volver a parar reservas. Cuando salimos del cepo, teníamos la mitad de reservas que con masa. ¿Ok? Entonces, ¿qué estaba diciendo el mercado? Aflojá, porque te voy a limpiar. ¿Y cómo te limpia el mercado cuando hay cepo? Muy fácil. El exportador no liquida, el importador sobrepide. Y te limpian. Eventualmente te limpian. Es mentira que a ver, digo, ustedes ya vieron acá en este país, no sé cuántas décadas cada uno. Es obvio que el cepo no funciona. Es obvio. Es obvio. Ponen el cepo y las reservas se dan igual. Entonces es obvio que es mentira el cepo. Y también es mentira que salimos del cepo, ¿no? Porque ustedes vayan con una firma a comprarse dólares para atesoramiento o cualquier cosa y les hacen pito catalán. Entonces el cepo se liberó para los 5 nabos que compran dólares de a pie, que encima pierden plata si lo compran. Digo, nada. Bueno, les pido 10 minutos más de su atención, que les voy a contar una historia muy interesante que tiene que ver con todo lo que estuvimos charlando, que es Neolítico. Nace la agricultura. ¿Ok? Es más, encuentran estas herramientas que dan evidencia de que habría agricultura y ahí los arqueólogos abren una era geológica. ¿Ok? Así de importante es la agricultura. Domesticamos las primeras plantas, domesticamos los primeros animales. Pasan 10.000 años y viene un tipo que dice, ¿saben qué? Yo puedo hacer que cosas que vienen de la síntesis química interactúen positivamente con productos biológicos como una semilla. Yo tiro más fertilizante nitrogenado y con un híbrido de trigo produzco lo que más quiero, que son más semillas de trigo. A eso se le llamó la Revolución Verde. Al mismo tiempo se completa el ciclo de mecanización agrícola. ¿Ok? En la década del 50 todavía había un montón de campos operados sin máquinas. Después viene la segunda Revolución Verde, que es cuando hacemos trabajar los agroquímicos con los eventos transgénicos adentro de las semillas. Y tenemos el desarrollo de la siembra directa,
que básicamente la siembra directa, contrariamente a lo que muchos dicen, es mucho más importante que el evento transgénico. Pues la siembra directa lo que hace es transformar campos que no tenían aptitud agrícola, como lo de esta zona, a campos que la tienen. Y ahora estamos viendo la tercera revolución verde, que es el desarrollo de software que nos permite hacer agricultura de precisión y gestionar los recursos de manera más eficiente, combinado con nuevos materiales. Por ejemplo, el botalón de fibra de carbono, que requiere de motores menos potentes para poder aplicar los productos, o las máquinas que hacen aplicaciones variables que nos demandan un bidón más chico. Entonces, lo que pasó en esta tercera revolución verde es que se redujo un montón el costo de captar información, procesarla y analizarla. Todo esto que les estoy mostrando no tiene más de 8 o 9 años de antigüedad. ¿Ok? ¿Cómo se hacía siembra variable o aplicación variable de nitrógeno en los 90? Bueno, había un técnico del INTA que se subía a una avioneta, agarraba una de las pocas cámaras con bandas espectrales que había en Argentina, sacaba fotos rezando que no se le moviera la cámara, aterrizaban, revelaba el rollo, conseguía un escáner lo suficientemente potente para poder chupar la data de esas fotos. Había 2 computadoras en el INTA que tenían la potencia para procesar las fotos, y había alrededor de 3 técnicos en el INTA que sabían usar el GIS, que era el sistema que decodificaba esas imágenes con geoposicionamiento, no sé qué, y el cuento terminaba en: te ahorré el 5% del costo. Está cagado. Esa técnica nos servía, ¿por qué? Porque si bien era óptima desde el punto de vista científico, no era reproducible a escala económica. Bueno, ya está. Todo tiene sensores, las máquinas tienen sensores, nosotros tenemos sensores en la mano con el celular, las fotos satelitales son un sensor. El sensor de las fotos satelitales es gratis, se lo bajan ustedes. La computadora, que había 2 en todo el INTA, ahora ustedes tienen una infinitamente más potente, 300 veces más potente, que la llevan a campo si quieren, porque es portátil. Y después hay una competencia de software para interpretar esa información y darnos recomendaciones. Eso que antes demoraba días, meses y demandaba un especialista que había que formarlo durante años, hoy lo hace cualquier chango en un lote, dibuja con el dedo, aprieta un botón, se bajan todas las cosas y le ambientan el lote en media hora. Entonces, el primer sensor de la agricultura, el ingeniero agrónomo. El ingeniero agrónomo. Vení, Goñi, vamos a hacer un juego. Sumate, haceme entretenida la charla. Parate. Ponete ahí. Bueno, tenemos que girar los 2 sobre nuestro eje. Somos jóvenes ingenieros agrónomos recién egresados de la UNICEN o de la FAUBA. ¿Qué carajo estamos haciendo? ¿Qué hacemos? Estamos contando malezas, contando insectos. Si tenemos una pala, estamos tomando una muestra. De golpe nos movemos. Yo me pongo acá, vos te pones allá. Dale. Giramos. Si nos tomamos en serio nuestro trabajo, lo hacemos 6 veces a esto. Después ¿ok? ¿Y cuántos metros cuadrados supervisamos haciéndolo 6 veces? 25 metros cuadrados, toda la furia. Y con 25 metros cuadrados tomamos la decisión de 100 hectáreas. Y era lo mejor que podíamos hacer porque era lo más costo eficiente. Bueno, se murió el lote cuadrado. Hoy dibujamos los lotes con la máxima aptitud por cultivo y por estación. Y separamos bien la loma del bajo. No hay más una cosa cuadrada que adentro tiene una loma, adentro tiene un bajo, que yo, Se murió el lote cuadrado. ¿Por qué esto está conectado con todo lo anterior? Porque esta es la nueva ola de eficiencia. Ustedes quieren tener eficiencia, tienen que tener un sponsor tecnológico dentro de su compañía.
los que no tengan un sponsor tecnológico dentro de su compañía, la van a ver pasar a esta. ¿Qué es un sponsor tecnológico? Un boludo que mira todas las prestaciones que tienen las distintas apps y sabe cuál es la app que hay que usar para cubrir nuestras necesidades al mejor costo posible. Entonces, para producción agrícola hay pulverización variable, monitoreo de cultivos, microambientación, fertilización variable, control de labores. El que no tenga esto hoy es como que venga alguien y les diga que administre el campo con un cuadernito. Y dice, no, yo no uso Excel porque el Excel da cualquier cosa. No, tu Excel da cualquier cosa porque no sabes usar Excel. Producción ganadera, otros nodos. Acá tenemos una ventaja, que es la siguiente. Esta es la edad promedio de los productores agropecuarios en el mundo, ¿no? Y nosotros no solamente tenemos la ventaja de ser uno de los más jóvenes del planeta, sino que cada 10 años la edad promedio de nuestros productores agropecuarios baja un 8%. Eso quiere decir que estamos en una industria que para los argentinos es atractiva y genera recambio. Yo sé que por ahí para ustedes que están acá dicen, no, todos los jóvenes se van, nadie quiere a los lotes. ¡Salata! En las estadísticas, en promedio, nuestra industria se rejuvenece, mientras que la de los americanos y los europeos cada vez envejece más. Y ya son viejos. Y además nosotros tenemos la mitad de nuestros productores con título universitario. O sea, nosotros no solamente deberíamos ser capos en la adopción de estas tecnologías, sino que ya somos capos en el desarrollo de estas tecnologías. Hay muchos productores que invierten sus excedentes fondeando startups que hacen estos negocios. Bueno, rapidísimo. No van a ser los veteranos de las empresas los que traigan estas tecnologías a las empresas, ¿ok? Van a ser los jóvenes que naturalmente tienen una facilidad con estas tecnologías. El problema es que a diferencia de otras tecnologías, que lo único que hacían era hacer más con menos, estas tecnologías cambian la forma de la metodología de decisión adentro de la empresa agropecuaria. O sea, estas tecnologías vienen a disputar cómo se toman las decisiones adentro de la empresa agropecuaria. Entonces, el desafío acá es cómo contenemos a los jóvenes adentro de la empresa agropecuaria. ¿Para qué? Para que sean los portadores de la revolución tecnológica adentro de mi empresa, no en la empresa al lado. Esta es una encuesta que se hizo a 366.000 jóvenes en 197 países. ¿De acuerdo? En América, Estados Unidos es el polo de atractividad. O sea, todos los chicos les gustaría ir a trabajar a Estados Unidos. Seguido de Brasil. Todos los chicos del mundo, incluidos los argentinos, tienen una experiencia internacional. Argentina es el 7º país más atractivo para los latinos. Brasil el 10º. Actitud frente al trabajo. Los argentinos queremos recompensa afectiva. Sentirnos valorados por compañeros y superiores. O sea, quiero retener talentos jóvenes, tengo que ofrecerle alguna sensación de internacionalismo. Por ejemplo, le consigo una beca para que vaya a Nueva Zelanda a ordeñar vacas, etc. Hay muchas formas de atraer talento joven y le tengo que dar recompensa afectiva. Porque así somos los jóvenes argentinos, así son, yo ya no soy más. Argentinos, austríacos y alemanes. En China y en Brasil, plata. En Europa no me interesa el trabajo. ¿Ok? Entonces, gobierno y academias, un poco lo que hace Tandil, ¿no? Empresas, un poco lo que están viendo en Tandil. ¿Qué hace? Llevo el trabajo donde está el talento. ¿Qué hizo Global? Sí, claro, acá. ¿Sí te lo acá?
Esta slide la escribí, no sé, 2 años antes de que Globant se instale acá. Programa de entrenamiento y después la clave esta de definir correctamente las habilidades que yo quiero para un puesto. No hay nada más frustrante que el candidato que entra y no entiende por qué lo contrataron a él, para qué lo contrataron a él. ¿Ok? Entonces, hay un tema de comunicación, de definir correctamente qué vas a hacer acá y por qué tenés que saber de esto para hacer esto acá. ¿Ok? Una cosita más. Este soy yo en Ghana con 6 ingenieros agrónomos argentinos, obviamente los blancos, ¿no? Y estamos recorriendo lotes. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nos habían contratado para tratar de entender si se podía recrear la forma de hacer agricultura, la agricultura que nosotros conocemos, que es en red, con contratistas, alquilando campos, etcétera, etcétera, en Ghana. ¿De acuerdo? ¿Por qué no se puede hacer agricultura a la Argentina en Ghana? ¿Es por los suelos? No, los suelos daban bien, son igual que Brasil. El régimen de lluvia es espectacular. Ahí fuimos en septiembre, desde abril a octubre llueve todos los días, está todo verde. De octubre a abril no llueve nunca, todo eso es arena. ¿Ok? Entonces no hay un tema con eso. El tema son 2. El primero, algo que nosotros consideramos obvio, allá no existe, que es la propiedad privada de la tierra agrícola. Ustedes acá que ir a quedarse un campo, agarran, llaman, ¿cuánto querés? 20 quintales, $200, no sé qué. Y se alquilan el campo, y se acabó. Bueno, allá no hay tierra agrícola en propiedad privada. Yo quiero quedarme un lote, como el que estamos viendo ahí. No solamente tengo que hablar con este ñato, que era el dueño del lote, no hay dueños de lote, pero el que cultivaba en la zona, sino que teníamos que hablar con el capanga del Consejo de Ancianos, ¿ok? Y después habría, eso era de la zonita, digamos, ¿no? Después estaba el Consejo de Ancianos de la no sé qué quindonga, y después estaba el rey como de la provincia tenía un rey, ¿de acuerdo? Si alguno de esos 3 o 4 sacaba los pies del plato, no se podía alquilar el lote. Además, como todo esto está en legislación tribal, ustedes nos imaginarán que las tribus tienen el GPS marcado los lotes, con lo cual venía el capanga de la tribu de al lado a decir, no, pará, este lote no es de él, es mío. Bueno, quilombo. ¿Qué pasa cuando los lotes tienen como máximo 3, 4, 5, 6 hectáreas y tienen ese sistema de propiedad? Es un quilombo aglomerar lotes. Si yo no puedo aglomerar lotes, ¿qué no puedo hacer? Escala. ¿Qué? Escala. Escala. Y si no tengo escala, ¿qué no puedo hacer? Que nosotros hacemos todo el tiempo. Mecanizar. Sin escala no mecanizás. Si no mecanizás, no haces agricultura estandarizada. Sin agricultura estandarizada, no tenés rindes. Chau. Pum. Se acabó el cuento. Ahora, ¿por qué además no se puede mecanizar? Bueno, les cuento rápido. Ghana, que es apenas más chica que la provincia de Buenos Aires, tiene 12 cosechadoras. Y yo conozco 6, que son unas basali que tienen chactarcha. Son de un argentino que hace agricultura en Ghana. ¿Cuántas cosechadoras hay solamente en la provincia de Buenos Aires? Más de 1700. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos 1700 y ellos tienen 12. Que nosotros tenemos mecánicos. Se rompe, hay mecánicos, hay repuestos, hay estaciones de servicio, hay todo lo que necesito para que en la ventana de trabajo yo tenga la máquina andando. Se rompe una cosechadora en Ghana, tiene que venir un pibe de Europa. De Sudáfrica. O de Sudáfrica, más lejos. Europa está cerca, Sudáfrica está lejos. Entonces, tenemos que empezar a apreciar algunas cosas que nosotros tenemos, porque son el eje de nuestra competitividad, que es sistémica, no es individual. El sistema, el hecho de que a él lo llame a alguien y le diga, mandame 10 latas, llévate de glifosato, llévate el chorizo de soja, y eso es un contrato, que él lo respeta porque él da las latas y su contraparte la respeta porque le va a dar el grano, y él ni le tiene que preguntar nada, es una ganancia de eficiencia que es monumental.
es arrolladora esa eficiencia que nos da la confianza. Si nosotros empezamos a empomarlo a la deuda y rompemos uno de los activos más importantes del ahorro argentino, me despido con esta frase. En 1981 agarrábamos un argentino que tenía 50 años y había habido 6 golpes militares y le decíamos, este es el último golpe militar. Se nos caga de risa. ¿Quién iba a ser el último golpe militar? Se golpe militares todo el tiempo en Argentina. 1861 nace un argentino que en la batalla de Pavón tiene 50 años. Guerras civiles, sangrientas, éramos el país más pobre de América Latina. Lo agarraban porque éramos la ruta del Alto Perú, acá no había una mierda en 1861. Cuando el tipo cumplía 50 años, éramos el país más rico del mundo, no de América Latina, del mundo. Y si el tipo se moría a los 79 años, no había visto un solo golpe militar en su vida. Se puede hacer mucho en una generación de cordura. Muchas gracias. Si me quieren